Buenas noches para todas las personas que nos vayan a acompañar y aquellas que vayan a disfrutar la transmisión en diferido. La noche de hoy voy a compartir con la licenciada Nancy Oicata, es terapeuta en lenguaje, especialista en alimentación y también regulación sensorial, madre de dos jóvenes autistas al igual que yo. Y bueno, me emocionaba muchísimo compartir este espacio con Nancy porque es una persona que a través de los años se ha formado muchísimo. Es, creo que una de las grandes satisfacciones que nos quedan cuando tenemos esta travesía de vida, que es cada vez irnos empoderando y conociendo aún más para poder brindarle a nuestros hijos y a nuestra familia una vida llena de bienestar. Entonces Nancy pues se ha abocado con mucho éxito a esto. Los avances de sus hijos son maravillosos. Gracias por supuesto a toda la gran estructura familiar que tienen y obviamente pues a todo el desempeño y toda la constancia y disciplina, diría yo, que su mamá ha puesto en este propósito. Entonces, bueno, por eso titulamos esta noche el live con ese nombre, Padres Capacitados, que obviamente van a ayudar a estar más empoderados y a tener mejores herramientas para brindar calidad de vida a sus hijos. Ya Nancy nos acompaña por acá, ya le vamos a enviar la invitación. A ver, Fenomenal. hola, ¿cómo vas? Qué rico verte. Igualmente, igualmente. A no de risa las dos otras sabemos por qué, porque es que a veces las plataformas no colaboran, nos quedamos sorprendidas. No, Vamos a pero ser sinónimo de que vamos a tener una excelentísima semana. sí, no, es maravilloso, ya, ya. Si es que se logró Hay que todo es posible. declararlo. Hola, Ámbar, ¿cómo estás? Muchas gracias por la introducción, estuvo fabulosa. Fabuloso, que creo que en eso nos conectamos bastante. Nos Sí, parecemos mucho en todo lo que hemos hecho con nuestros hijos, ¿no? sí, así es, además de que somos compatriotas. Además, Claro, claro, yo tengo una segunda nacionalidad metida en ese cuento, pero pero sí, obviamente que tenemos muchísima afinidad por múltiples motivos. Y el otro día conversando en off salió este tema. ¿Por qué? Porque resulta que yo le narraba un poco a Nancy de que gracias a Dios siempre tengo unos ángeles en el camino divinos y cuando Matt y Gabriel cursaron su etapa de terapias de neurodesarrollo, pues realmente esas terapeutas fueron como muy abiertas a permitir mi ingreso a esas diferentes salas. Y claro, había un intercambio bien bonito, porque obviamente ellas también querían aprender un poco, ¿no? De la mm, experiencia que yo traía, pues de mis conocimientos. Y creo que por eso se pudo dar esa comunicación tan acertada y durante tanto tiempo, donde de lado y lado se brindó muchísimo apoyo. Pero obviamente yo notaba que había muchos casos donde eso no sucedía, ujú, donde los terapeutas, porque tal vez es parte hasta de la formación académica que se les da, es el niño ingresa y el papito afuera, ujú. porque este es mi espacio, porque yo tengo que tener el control acá, porque la que mando soy yo. Y resulta que nosotras siempre hemos llegado a la conclusión dentro de la comunidad que este tipo de condiciones, y no solamente estoy hablando del autismo, porque cuando uno va a un centro de terapias de rehabilitación del neurodesarrollo, se encuentra con mamis que tienen hijos con diferentes diagnósticos. Obviamente que todos orientados a temas que tienen que ver con el área neurológica, fisiológica del Ujú. habla, pero que no necesariamente están allí por el tema del autismo y la conclusión es que todos estamos muy huérfanos porque toda la atención, obviamente, el astro rey es nuestro hijo, es a quien estamos buscando, pues brindarle absolutamente todo lo necesario para que pueda avanzar, para nosotros poder conectar con él, pero nosotros como papás no se nos toma en cuenta en esas Ujú. capacitaciones. Muy bien. Y ahí hay una falla importante en el sistema donde realmente si los terapeutas se abocan un poco más a comprender eso, a igual que los docentes en la escuela, pues realmente sí puede haber un trabajo en equipo, porque finalmente la terapia pueden ser 3 veces a la semana, hay niños que van 5 veces, sí, pero saquemos la cuenta, son terapias de media hora, 1 hora máximo, son 5 horas que tu hijo pasa allá,
¿Y qué pasa el resto del tiempo? ¿Qué pasa en Como, este como proceso? generaliza. Exactamente. O sea, ¿cuál es el impacto de que eso tiene en el hogar? Porque si realmente eso no tiene una consecución, o sea, un trabajo, ¿cómo la gente se vuelve diestra? Obviamente que a través de la práctica. Ujú, Pero si no existe esa práctica cotidiana, ese trabajo, esa cantidad de horas que invertimos a la semana en llevarlo, el dinero, bueno, una serie de recursos que con tanto amor nosotros los papás vamos e invertimos allá, y por supuesto que las terapeutas también ponen su mejor esfuerzo, se pierde. ujú. Se pierde Es, porque es no un hay tema, una conexión. sí, y es un tema bien interesante porque mira que tú tocas algo súper, súper importante. Tú dices, el papá, lo ideal es que ingrese porque además el papá es la persona que más conoce al niño, ¿sí? Entonces tenemos dos equipos. Tenemos el equipo, el terapeuta, ¿sí? Con todo su conocimiento, sus estrategias, cómo él estructura el ambiente. Y luego tenemos a ese papá que a lo largo del tiempo que tiene el niño, pues también ha creado una serie de estrategias, de recursos para poder manejarlo. Entonces realmente lo ideal sería que estuviéramos muy conectados terapeuta y padre, ¿sí? Pero aquí Ujú. también surge un tema súper importante que a mí me pasa muy seguido en terapia a lo largo de todos estos años, y es que los papás tienen como un estilo de crianza, ¿sí? Y entonces cuando tú ingresas a un papá, entonces tú te das cuenta de, bueno, este papá no quiere participar, ¿sí? Entonces lo mejor es dejarlo afuera, porque realmente yo empiezo a trabajar con todas las estrategias y no es un papá que esté muy dispuesto a seguir esa indicación que uno le da, a involucrarse, a conectar con el niño. Entonces es una dinámica compleja cuando entramos. Hay papás que me dicen, no, yo quiero entrar, pero con el ánimo más como de vigilar un poco, entre comillas, lo que se hace en la terapia, a ver si usted lo está haciendo bien. Y entonces generalmente yo le digo, sí, papá, usted puede entrar, pero aquí vamos a trabajar los dos. Si no es como que yo voy a estar ahí y usted me va a mirar desde afuera, no. Sí, pero también es necesario analizar mucho al papá, ¿sí? Claro, porque eso que tú estás diciendo es claro, o sea, cada familia es un mundo muy particular porque va en función de su cultura, de sus creencias, del impacto que el diagnóstico ha causado, de lo deteriorado que los tenga la situación, de Ujú, la cantidad de recursos que tiene. Es que cada uno tiene como una construcción bien particular y por supuesto es cierto lo que tú dices, ¿no? Hay papás donde encuentras mucha apertura, hay papás donde encuentras aprensión, hay papás que como que se quieren mantener al margen y lo que tú acabas de decir es clave, el tema de la observación con el papá. ¿Y cómo ujú, observa al papá? Acercándolo al proceso, haciéndolo ujú, sentir bienvenido, regalando yo creo que unos primeros minutos en esas primeras sesiones como para saber como que cómo estás, qué ha pasado, qué es en estos momentos las necesidades inmediatas que tienen, porque uno desde el punto de ser terapeuta puede pensar que hay una ruta, una ABC a seguir ujú, para la evolución del paciente, pero eso es desde el punto del terapeuta, ¿ya? Pero cuando tú te pasas al otro lado de la calle y lo miras como mamá, ujú, tú sabes que de repente las prioridades pueden ser otras muy diferentes. Cosas que de repente uno como terapeuta ni siquiera está pensando y son necesidades tan básicas para uno, pero tan prioritarias y vitales dentro de su ujú, familia. Entonces, por eso es que es tan importante que yo creo que, bueno, que el papá tiene que sentir como que se le da ese protagonismo y que inclusive cuando tenemos estos papitos como tan renuentes o como que ujú, muy al margen, entonces, bueno, la invitación es a conocer el espacio, quédate en esta esquina, dar ujú, ciertas indicaciones del proceso. Yo se lo decía en estos días a un paciente, a la mamá de un pacientico, que era muy importante el tema de la anticipación. Yo le digo, mira, si ujú, tú vas narrando y vas contando, mira, va a pasar esto, va a suceder aquello, va a suceder lo otro, ahí estamos dando una guía para su rigidez e inflexibilidad. ujú. Y acá, pues obviamente es el tema de que todo ser humano tiene resistencia al cambio. Muy bien, es complejo cuando, bueno, ya la situación es súper demandante, yo me siento súper agotado y ahora me están diciendo que todo tengo que empezarlo desde cero. ¿Cómo así que tengo que hacer cambios en la alimentación? Y, o sea, una serie de cosas y la cantidad de información tan grande. Entonces, no es sencillo, o sea, no es fácil, Ujú, pero el punto es ir poniendo como que ese granito de arena, ir mandando pequeñas tareas, ir brindando pequeñas ujú, estrategias. Por ejemplo, esta es una paciente que me decía, doctora, pero es que yo estoy cansada de decirle a los terapeutas que me digan cómo le enseño a mi hijo a soplar. Entonces, claro, yo no sé si le digo, bueno, lo que pasa es que, a ver,
el niño es no verbal. Entonces yo le decía, mira, que es un trabajo que empieza por trabajar músculos orofaciales, Ujú. le digo un poco de cosas, entonces yo le di algunas estrategias de cosas que me sirvieron con Mati y Gabriel, que ellos apenas empezaron a hablar a los 6 años. Entonces me dice, pero es que eso no me lo dice nadie. Entonces, o sea, de ese punto que tú quedas ahí entre la espada y la pared, porque como mamá le quieres brindar todo el apoyo, pero como terapeuta no quieres echarle tierra a los terapeutas. Y Pero mira que es complejo. sí, es súper complejo porque yo la semana pasada precisamente evalué a un niño, bueno, reevalué a un niño, ya lo había evaluado el año pasado, y, y entonces ella me estaba contando que ningún doctor le decía nada, que le habían enviado una cita y que ella no sabía para qué le habían enviado esa cita, que aparte de todo el niño seguía sin comer, y entonces en la estructura interna de su hogar hay una incoherencia entre lo que el papá y la mamá dicen, porque la mamá dice una cosa, el niño está otra, y unos días está con la mamá, otros días, claro, una dinámica familiar compleja. Claro, Y entonces le digo yo, bueno, pero ¿cómo le fue en la cita? Me dijo, no, él llegó y me dijo que iba a enseñarme a cómo entender a mi hijo. Y a mí nadie me tiene que enseñar a entender a mi hijo. Es que yo ya lo sé entender. Y entonces yo decía, wow, claro, estamos operando cuando recibimos el diagnóstico primero, analizamos desde dónde nosotras estamos operando como papás, ¿sí? Entonces, obviamente, el diagnóstico a mí me puede llevar directamente a ese modo de sobrevivencia. Entonces, yo huyo, yo ataco, ¿sí? O yo me paralizo con ese diagnóstico, ¿sí? Y entonces, en el momento en el que yo estoy en esa postura, todo lo que venga afuera, ¿sí? Realmente no está tocando la fibra que necesitamos tocar. ¿Sí? sí, Y es lo que yo veo con las mamás. Entonces yo las veo y digo, Dios mío, ¿está bien que yo la entre o esto me va a generar dos elementos diferentes? Que yo tengo que controlar el niño y la regulación del niño, cuando realmente si yo me mantengo regulada puedo ser ese corregulador de ese niño, ¿sí? Mientras le damos chance a que esta mamá poco a poco vaya viendo que el niño sí puede, entre comillas, empezar a trabajar conmigo como correguladora y puede tener conmigo ese contacto que obviamente va a ser primero el papá, pero en tu caso y en mi caso que tenemos y sabemos, ¿sí? Cómo es esta historia con nuestros hijos y sus diagnósticos y los desafíos que tienen, yo realmente conecto con esos criaturas súper rápido, ¿sí? Entonces, y a mí a veces me sirve tener al papá fuera, porque el papá no me ayuda a corregular, Ámbar, ¿sí? Hay sí, papás que son sí, maravillosos, pero hay claro. otros que no. Claro, es que es súper complejo porque obviamente, ¿no? Lo que tú decías también es una cosa importante, como desafortunadamente volvemos a lo mismo, en esa orfandad uno muchas veces Ujú, se siente atacado, como que, o sea, tú sientes que lo que te diga cualquier persona, el mensaje que llega, no importa lo que diga, uno lo que siente es, me están diciendo que no soy capaz, me están diciendo que soy negligente, me están diciendo que yo no estoy cuidando apropiadamente a mi hijo, o sea, uno tiene esa sensación. Y entonces, que era un punto bueno, que fue también lo que yo hasta aprendí desde el punto de mamá cuando mis hijos pasaron por esa experiencia, que a veces obviamente a ellas les costaba mucho ujú, trabajar con ellos y entonces, obvio, ahí se hacía esa fusión, esa superfusión entre mamá y terapeuta, entonces yo les mostraba a ella, mira, pero es que, ok, Gabriel, vamos a trabajar aquí motricidad gruesa en este circuito, ajá, Gabriel, entonces, bueno, yo ujú, brindaba ciertas estrategias y yo servía de elemento. Entonces, ujú, ¿qué fue lo que yo les quise transmitir a ellas? Por eso es que es tan importante la figura de la mamá, porque si ustedes ujú, la incorporan como un elemento, no como la mamá, es como uno de los elementos de trabajo que ustedes tienen ujú, aquí, como la pelota, como el trampolín tal, y ayudan a que ella pueda empoderarse. Primero le están ayudando a trabajar interacción ujú, social. Segundo, a mostrarle de que sí es capaz. Y el poder ella tener esa práctica ujú, dentro del espacio, cuando lo utilizo, que no, que se quiere quedar sentado, ok, siéntale y sienta al niño ujú. encima de ella. Claro, Que no lo toque, que lo regule, que tú vas trabajando el uno y la otra se queda ahí tiesa. Pero todos esos pequeños avances son los que permiten que luego en la casa la mamá se sienta con más libertad para trabajar con el hijo. en la línea. Bueno, porque a fin de cuentas yo siempre he dicho que el hogar es como un laboratorio. Realmente ahí es donde ocurre la vida, donde Ujú, ocurre nuestra cotidianidad, donde pasamos más tiempo. Y lógicamente, pues todo lo que nosotros podamos extrapolar ese espacio es vital, porque allí es donde comienzan los procesos, obviamente de lo más básico, de aprender funciones ejecutivas, ujú. de orden, de seguir rutinas, de seguir cronogramas, de Sí, ir poco a poco escalando en función de las capacidades que esa persona va adquiriendo. Entonces, todo eso es progresivo y no es un tema que puede empezar, no, cuando esté más grande y él lo entienda. Eso es otra cosa, pero no, que los papás hay que trabajar, decirle, no, no funciona así desde muy chiquitín y en función de la única o poca capacidad que tienes, tú tienes que arrancar ese ujú, proceso
porque si no es un tiempo vital que se pierde. Fíjate que acá en mi libro hay un capítulo que yo dedico para esto y dice precisamente ese, ¿qué papel juegan los padres en la atención temprana? Dice así, en la atención temprana la familia es el principal recurso para dar respuesta a sus propias necesidades. Recordemos que es el hogar donde ofrecemos y regulamos la cantidad y calidad de estimulación que necesita nuestro hijo desde su nacimiento, posibilitando así la exploración y consecuentemente el aprendizaje. Entre sus deberes está velar por los derechos del niño, ser generador y facilitador de vínculos afectivos, espacios de comunicación y perseverancia para motivar al niño, tener participación en el diseño de los programas de estimulación, lo que quiere decir que el rol del padre será permanente en la vida de sus hijos. Dicho rol va cambiando y adaptándose a las nuevas necesidades que surgen para ellos. Y entre las conductas más importantes que los papás debemos tener están cuidar al niño en todo momento, darle libertad, ofreciéndole confianza en sí mismo, observar en todo momento las acciones de su hijo, jugar con el niño e interesarse por sus exploraciones, motivarlo y alentarlo cuando algo se le hace difícil, responder a sus conversaciones y participar de forma activa en la estimulación. Entonces, fíjense que, ¿qué quiere decir eso? Que uno tiene que estar ahí metido en el cuento, aprendiendo, conociendo, lo que siempre hemos hablado de que el conocimiento es poder. O sea, el también cuando uno empieza a estudiar para entender por qué suceden las cosas y de dónde vienen, es muy importante, ¿no? Yo lo noto mucho y hasta con un poco de pesar. A veces en las publicaciones que uno hace, y sobre todo cuando se publican videos que son un poquito fuertes, como bueno, este año pues tal vez el mensaje que se quiere enviar en este mes de concientización que ya está por terminar es el hecho de darse cuenta, bueno, que el autismo es una condición, que es un trastorno que obviamente tiene toda una base multifactorial, que no podemos seguirla viendo sencillamente como un tema conductual, que obviamente por eso estamos hablando de un espectro, porque cada uno es particular y hay realidades muy diferentes que se viven con cada uno de los pacientes y de las personas. Yo, que tengo pues mis 2 hijos dentro del espectro, no es los mismos desafíos y retos que cursa Matías que los que cursa Gabriel. Y obviamente, Igual en mi caso, exacto, porque el conocen los dos. manejo, lógico, que el manejo de las crisis, que el manejo del abordaje terapéutico que se le brinda, que la cantidad de estudios o apoyos que tienen que ver con farmacología y luego, bueno, con suplementación, que fue lo que fue el camino que nosotras decidimos porque no fue un capricho, fue basado ya en la experiencia de muchos años de ver cómo en un primer momento eso fue efectivo, pero ya después no. De que cuando uno muestra esas realidades y la gente sale a hacer unos comentarios, pero mira, wow, hasta eutanasia llegué a leer ayer, ¿ok? El de España. Es terrible porque o sea, uno dice, bueno, ahí toca solamente aplicar la frase de Dios perdónalos porque no saben de lo que dicen y darte cuenta que la ignorancia es muy atrevida, porque lógicamente cuando no conoces de algo es muy fácil opinar hacia adelante y no darse cuenta que las familias no es que están siendo irresponsables, no es que son negligentes, no es que no estén haciendo nada, al contrario, o sea, la familia lamentablemente muchas veces se queda corta de recursos. Es más, les voy a mostrar algo que durante todo el día pues tuve el tema de querer hacer alguna publicación de eso, pero bueno, finalmente por miles de motivos no se pudo. Aquí el brazo es que no se alcanza muy bien, pero ahí creo que se ve el morado. Sí. Bueno, fue una crisis hoy de Gabriel. Venía divinamente todo bien, pero creo que he comentado que Gabriel tiene un tiempo con un problema en los maxilares, que todavía pues no ha llegado su cita, ya la cita afortunadamente es este jueves 30, y obviamente eso está generando un nivel de tensión y de dolor que obviamente él no sabe expresar bien. Yo siento que se está poniendo más tenso y, o sea, es una cosa así como paradójica, ¿no? Porque siento que para el dolor que debe de tener, él está teniendo una actitud muy positiva porque podría estar haciendo crisis todos los días, a todo momento y en todo lugar. Y no es lo que sucede. Creo que el tema es como que él está un poco sobresaturado, ¿no? Entonces, en algunas situaciones, claro, hoy fue el día que se levantó de mal pie, el sábado se agarró con el hermanito, también le mordió una mano, pero no fue tanto como esto, o sea, como que lo agarró y lo soltó, lo dejó quieto, porque el hermanito le dijo que bajara volumen en el televisor y en un tono que a él no le gusta. Entonces se molestó y entonces, claro, él no tiene
un discurso como para agarrarse a pelear con Matías de tú a tú, decirle que a mí no me Mm, gusta que me hablen así, sino que él va, se le va como una piraña, lo muerde como y ya. una, claro. No, y tenemos el pico de dolor, ¿no? Como en todo, como en lo sensorial también. Yo Claro, voy acumulando, claro. acumulando, mi Entonces cuerpo resulta, va acumulando hasta que llega al pico. Entonces, llegando al pico, sí, yo desato toda esa energía entonces bioquímica y luego me regulo completamente. Entonces, bueno, y eso fue luego, lo que sucedió esta mañana precisamente. Y el episodio fue bastante, ujú, pues complejo porque no me quería soltar. Por eso el, de verdad que fue bastante fuerte la situación. Y nada, yo enseguida pues llamé a un familiar que es médico, a ver qué medicamento mucho más activo podíamos colocar, porque le dije, claro, "No, siento que me estoy quedando corta con lo que estoy usando de relajante muscular y analgesia, porque no, o sea, ya que esto llegó a un punto crítico. Bueno, afortunadamente pudimos resolver y como estamos hablando, o sea, eso es como una descarga, porque ujú, luego de esto Gabriela ha estado sí, divinamente. claro, claro. Yo por vida no lo envié al colegio porque esto pasó faltando 20 minutos para que llegaran a buscarlo. ¿Okay? Hizo el Entonces, relé, hizo la descarga y y claro, yo todo el día súper atenta a él, manejándole pues el tema ahora de esta analgesia especial que se le está brindando, y me di cuenta, sí, efectivamente el tema es dolor. Entonces, el por qué yo que les estoy contando esto es para que ustedes se den cuenta cómo las cosas aquí se pueden salir de control de un momento a otro por un tema que en este caso es dolor, ¿ok? En otros casos, bueno, será el tema de la desregulación a nivel, pues, mitocondrial, gastrointestinal, todo. neurológica, pero aquí cualquier cosa que se salga fuera del parámetro, el tema es que potencia muchos de estos síntomas y en este caso, ¿qué es lo que se ve? Bueno, que hay baja respuesta inhibitoria, que él no puede autocontrolarse, que no puede autorregularse, que necesitaba, como Nancy lo acaba de explicar perfectamente, de hacer esa descarga Ujú, que tiene entre adrenalina, cortisol, todo. y ya pues me calmé. Y obviamente mientras uno tiene más herramientas, que es el punto de lo Ujú, que voy, de por qué es tan importante capacitarse, es para poder entender que primero eso no es intención y alevosía. Gabriel de manera consciente no está buscando dañarme, que no me lo puedo tomar a título ujú, personal, que no me puedo volver un detonante dentro de la crisis. ujú. ¿Ya? Tú eres la correguladora. Yo soy En la la crisis tú correguladora, debes estar entonces, relajada. obviamente, a pesar de lo complejo del cuadro, Ujú, tratar pues de mantenerlo, claro, ya tiene mucha fuerza. Afortunadamente, Matías es que todo lo hace Dios. Entró en otro horario diferente hoy, él estaba aquí, me pudo ayudar a quitármelo encima porque yo no era capaz. La cosa llegó hasta allá. wow. Entonces, sí, entonces, bueno, y aparte de eso, tratar de mantenerme lo más serena posible, Ujú. porque no puedo enviarle a Matías el mensaje tampoco de que hay que A lo entrar que en público o que hay que agredir a Gabriel sí. o que, Dios mío, nuestra vida es una desgracia. O sea, no, Matías lo vinieron a buscar, se fue y tan lindo. O sea, son las cosas que yo te digo, ¿no? Que en medio de la situación son oportunidades también para ver cómo tus hijos van evolucionando. No sé Ujú. cuántas veces me llamó en la mañana Matías, mamá, ¿estás bien? Mamá, me quedé Divino. preocupado por ti. Yo no, no, tranquilo, o sea, disfruta de tu colegio, todo va a estar bien. Además, hoy tiene contrajornada, no volví hasta el final del día. Y cuando llegó me dijo, no, mamá, es que yo me quedé muy preocupado. Yo no, y yo te agradezco muchísimo, amor, que tú Ujú. estés aquí pendiente, pero aquí no pasa nada. O sea, aquí seguimos el día, él está tranquilo, míralo cómo está. Ya yo lo voy a bañar, tengo ahorita un live, yo vi paciente. O sea, yo seguí mi día normal, junto Ujú. sencillamente con Gabriela acá. Entonces, Y mira, mira que tú tocas algo súper importante, porque a mí me encanta, por ejemplo, la filosofía Montessori, porque en la filosofía Montessori hablan sobre el niño y cómo tú conoces a tu hijo o a tus hijos, ¿sí? Y el conocimiento de tus hijos tiene que estar sin juicios, sin expectativas, o sea, tienes que hacer todo un ajuste, ¿verdad? Y tienes que respetar ese ritmo que tiene ese niño, a pesar de que él tiene un ritmo diferente al tuyo, a pesar de que él tiene unos intereses diferentes a los tuyos. Y cuando tú respetas eso, cuando yo hice el curso Montessori, era súper interesante porque nos decían, se va a sentar por 2 horas a mirar esa planta y la tiene que describir y no me puede mencionar ni un adjetivo. Y uno dice, 2 horas, y teníamos que grabarnos. Y yo decía, ¿cómo que voy a escribir por 2 horas y no puedo poner que está bonita? Nada. Y luego un animal, lo mismo, 2 horas. Y luego entonces el niño, y decían, lo que queremos es que ustedes se acostumbren a quitarse el juicio. Tiene que hacerlo más rápido, ¿sí? Yo espero que lo haga a mi ritmo, porque no lo hizo ya. Ay, pero los niños a esta edad ya hacen, ¿sí? Entonces, cuando tú quitas la expectativa y el juicio y realmente te sientas y observas a tu hijo, ¿sí? Dices, ok, mira, cuando él está enojado, hace tal cosa.
cuando él está con hambre hace tal otra. Sí, en caso de, por ejemplo, niños no verbales, yo tengo un niño que no es verbal, pero él comunica tan bien con sus ojos y su lenguaje corporal que realmente yo tuve que abrir mis 50 sentidos No, para bien, poder, perfecto. sí, Salir, para eso es lo poder que se llama precisamente salirse de la caja, ¿no? O de sea, la cara. el hecho de, porque eso también yo lo aprendí, creo que las malas, creo que mi gran maestro de eso fue Mati, que desde muy chiquito era muy imponente y muy desafiante y muy Ujú, rico. Más Gabriel no, Gabriel en eso si supieras que él era mucho más llevadero. A estas alturas han cambiado un poco en eso. Pero yo recuerdo que llegó un momento que dije, no sé, yo estoy aquí dándome contra la pared y yo me voy a ujú, reventar la cabeza porque no quiero aceptar, es un tema de soberbia, yo no quiero aceptar, tengo que con toda la humildad aceptar que aquí los que me van a llevar son ellos. Y ojo, ujú. esto no es un tema de que estoy hablando de esas crianzas respetuosas Ay, sí, toquemos eso, de, te de, cierro la de puerta que que mi hija me la ay, abrió. no, porque o sea, es que él hay que dejarlo que tome las decisiones y diga qué es lo que necesita y qué es lo que quiere y lo vamos a hacer en función de su parecer. No, de eso no se trata, pero sí se trata de que mi concepto personal de terapia, de crianza respetuosa es que obviamente hay un proceso democrático donde, como dice Nancy, o sea, realmente yo estoy dispuesto aquí a saber qué es lo que tú necesitas de mí, a Ujú, entender que cuando yo hago tal cosa, desato en ti tal comportamiento. Muy bien, y que aunque yo no conozco esa ruta, aunque no fue lo que mi mapa mental marca, tengo que ser tolerante en entender que para ti sí. Principio de ujú. la programación neurolingüística, Sí, que, claro. que lo plantea de esa manera. O sea, que en la vida no hay verdades absolutas, cada quien maneja su verdad y Ujú, ninguna es mejor o peor, solo es diferente. Entonces, eso da apertura a que yo entienda que lo que tengo delante es un maestro, que en vez de decir ujú, que lo está haciendo mal, lo que tú acabas de decir, no, es que tiene que ser más rápido, tengo que entonces decir, ok, bueno, no, creo que la estrategia aquí es que fuera del horario donde tenemos esta conducta, vamos a tomar tiempo, vamos a cronometrar, ujú. vamos a ver qué es todo lo que él necesita, cuáles son los elementos para que yo realmente pueda incorporar y saber entonces en qué horario tengo que levantarlo realmente para que él tenga el tiempo suficiente para trabajar la estrategia y no pase lo de siempre, que termino yo haciendo todo por él, ya nos ponemos tensos, salimos en crisis, porque todos pasamos por esa etapa, todos, Claro. absolutamente todos, créanme que es así, hasta que uno va manejando ese punto y el tema de no vivir en base a la expectativa, que es cuando tú te Ujú, pones metas, y esto pasa, creo que ahorita lo vivo más intensamente con los pacientes con el tema de la suplementación, y claro, lo comprendo, ¿no? Lo comprendo porque entiendo que hay casos donde los hijos tienen unas condiciones muy severas, los papás ya están muy desgastados, están muy ujú, cansados y obviamente, pues lógico, queremos que ya o sea, no es solamente por lo agotados que estamos, es que uno como papá es muy duro ver al hijo en esa condición. ujú, Pero uno realmente como papá lo que no quiere es ver sufrir al hijo. No es tanto lo que a uno le toque, no es tanto lo que uno se tenga que sacrificar, es porque uno no quiere ver al hijo así, ¿no? Entonces, a veces salirse un poco de ese parámetro y solamente enfocarse en que, bueno, yo ahorita estoy trabajando esto y mi enfoque solamente tiene que ser en la disciplina de ese ABC, ujú, sin ujú. esperar nada. Simplemente a mí me toca ese ABC, que esa es la diferencia pues entre motivación y disciplina. Disciplina. Porque Pero pues en esta, entonces, si no van pasando las cosas, no, ya no probemos esto más, esto no funcionó, cambiemos a otro método. Eh, por ejemplo, eso pasa mucho con el tema de la alimentación. No, es que ya yo le di provecho en 2 o 3 maneras. Mira, yo recuerdo que Matías y Gabriel hubo alimentos que yo tuve que probar 120 veces antes de que me lo aceptaran. ¿Cuánto? 120 veces. mm, es una estrategia terapéutica. Yo la Exacto. enseño a las papás. Usted le va a dar eso 20 veces, no se lo recibe, usted sigue, usted Sí, esto, sigue, esto es usted todo sigue. sin expectativas, sosteniéndolo ahí, dejándolo que lo tire, Sí, que lo amase, que lo huela, que no le ujú. prestó atención. 120 Usted, veces usted interacción. sí, sagradamente poniendo ahí su guisante, por decir cualquier cosa. Y tal, no sé qué. Y el día que él también nos espera, ¿qué pasó con el guisante? Ay, no me lo comí. Pero eso Así. pasa porque uno simplemente hace lo que tiene que hacer sin andarlo cuestionando, si será que sí, no, esto definitivamente no está. Entonces es complejo, o sea, es complejo porque para nosotros todo esto implica nuevamente, es un aprendizaje, es un entrenamiento, es una capacitación, no es sencillo. Pero lo que hace que uno no claudique en el proceso, ¿ok? Es realmente comprender esos parámetros de que lo que tú decías, o sea, no es a mi ritmo, no es a mi Ujú, necesidad. Y también hay que mirar mucho, porque estos son procesos que lo mueven mucho a uno a nivel personal, son de ujú. espejo, ¿no?
sale una serie de falencias, salen una serie de situaciones ahí bien complejas que obviamente también hay que empezarse a revisar. O sea, ¿por Mm, qué este punto en particular me afecta tanto? ¿Por qué este me cuesta manejar? mm. ¿Por qué en este pues yo tiendo como que a mirar para el otro lado, me niego a aceptarlo? ¿Por qué me resisto? Entonces, hacer también toda esa ruta personal permite estar mejor en el abordaje con el hijo. No, y es que estamos tocando un montón de temas, porque mira, estamos hablando del niño, de cómo conocerlo. Y luego cuando ya conozco al niño, me vengo conmigo, que soy el adulto que lo acompaña. Y entonces tengo que evaluarme yo, ok, ¿qué traigo de crianza? Lo que tú decías al comienzo, ¿verdad? ¿Qué traigo de crianza? Pero es que además de eso, necesito empezar a conocer el ambiente, necesito empezar a conocer de qué manera yo estoy plantada emocional, espiritualmente y en toda la parte logística. Sí, frente a ese niño, el nivel de exigencia. Y entonces, por ejemplo, aquí era donde yo te decía los estilos de crianza. Yo tengo ese papá que habla todo, 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 todo y no lo deja hacer. Entonces estoy yo evaluando al niño diciéndole, necesito que, a ver, señálame qué te pones en tu pie. Sí, señala el zapato, señala el zapato. Ya, perdimos, ya no estoy evaluando lo que tenía que evaluar porque habla tanto que no, bueno, yo era muy habladora. Pero, pero entonces está ese papá que hace todo por el niño, ¿sí? Y que entonces al hacer todo por el niño nunca tiene oportunidad de explorar porque el papá le pone todo, medio a abrir la boca y me dice, es que mi niño no quiere hablar, pero el medio señala cualquier cosa, el papá ya le alcanza 50. Entonces ese estilo de crianza, ¿sí? Habla mucho de mí Sí, también. ¿Sí? Y tenemos el otro papá, que es este que definitivamente es como pasivo, tirando a negligente, entre comillas, y es que se para en la barda y él no hace nada. O sea, él lleva al niño, lo tira allá adentro y ustedes miren a ver qué hacen y usted entréguemelo cuando termine la sesión, pero también quiero que me haga magia porque yo en 2 meses necesito ver resultados, ¿sí? Entonces, es un montón de elementos que estamos tocando y cuando hablamos de ese adulto preparado, yo siento que el sistema en sí, tanto de salud como educativo, no tiene una estructura bien establecida. Yo pienso que antes de poner un niño en terapia, debería estar el papá en terapia. Yo abogo por esa, porque cuando yo le pongo una tarea al papá no entiende de neurodesarrollo. Yo necesito que el papá me entienda de neurodesarrollo para que yo pueda ponerle todas las estrategias. Sí, y aquí es donde se cierra el círculo. En Montessori hablaban eso que te digo, eso tan lindo de tengo el niño, tengo el adulto preparado en todo el sentido y tengo el contexto o el ambiente. Entonces, cuando yo tengo esos tres elementos en mi control y en todo el conocimiento, pues el aprendizaje va a fluir mucho más bonito, porque yo de hecho traía un ejercicio, porque yo decía, mira, cuando yo uno las tres cosas, sé que yo quiero que mi hijo, que le gustan tanto las plantas, riegue las plantas. ¿Cierto? Y entonces lo primero que yo hice cuando Nico empezó a mostrar tanta afinidad, ¿sí? Y tú hablas del hiperfoco, ¿sí? Y ese es otro tema aparte, pero bueno, ahorita lo medio toco un poquito. Yo decía, quiero que la riegue, y a mí se me metió en la cabeza que yo quería que la regara. Porque, o sea, como le gustan tanto, pues voy a aprovechar y me voy a ir por ese lado para enseñarle a regar las plantas. Y le compré una jarra, no, me hacía, o sea, yo le entregaba la jarra y él nunca me entendía que tenía que ponerle un poquito, ¿sí? Y entonces en control del ambiente es esto. Si la planta está chiquita, yo le lleno esto de agua, ¿sí? Y él me va a echar súper. la cantidad y yo controlo el ambiente. Si la planta está más grande, yo le pongo este. Y entonces yo tengo en casa todo un montón de elementos a nivel de estructura, ¿sí? Que me van a soportar lo que quiero lograr con él. Y efectivamente él me riega las plantas. Sí, era un interés mío, pero al final sí él lo logra y lo disfruta. Y luego, mira, le conseguí esta. Entonces ya no me la bota toda, sino ya se le sale por aquí, ¿sí? Entonces son elementos que a veces dicen los demás, pero pues, y es, no, esto hace una gran diferencia, porque si yo le pongo a una planta pequeña esta cantidad de agua, me la va a matar. ¿Sí? Y yo todavía tengo que ir detrás de él, obvio, ¿sí? Pero pasamos de este punto a este punto, de que ya podemos ir controlando la medida. Entonces, cuando yo logro combinar estos tres elementos son súper importantes. Ahora, la segunda cosa que tú tocaste y me parece súper importante es eso de la crianza respetuosa. Y yo soy fan de moverme con el interés del niño, ¿sí? Pero lo confundimos. El interés del niño no es que el niño guíe todo el desarrollo, ¿sí? El Ujú. interés del niño es que, claro, él me da la pauta para que yo busque, ok, a él le gusta esto, yo me voy por esa línea y empiezo a mirar de qué manera desarrollo habilidades
por eso que a tanto le gusta. Pero yo no puedo permitir que mi hijo sea el que ponga el límite porque yo soy el adulto. Entonces yo debo poner, ok, hay cosas que no son negociables. Y eso se los explico mucho a mis mamás. Las cosas como el sueño. Ah, es que se acostó a las 3 de la mañana. No, es que el adulto no es él. ¿Sí? Quien pone, y yo sé que hay problemas de sueño, mi hijo tenía problemas de sueño, pero yo a las 7 de la noche, 8 de la noche estoy apagando luces y estoy arreglando ese ambiente, ¿sí? Yo como adulto preparado sé que tengo que apagar las luces, sé que el niño necesita X ejercicio para poderse dormir, sé que, sí, y yo preparo todo para que ese niño se vaya a dormir. Entonces hay unos no negociables y es, yo sigo el lead del niño, el liderazgo del niño, pero yo pongo el límite. ¿Sí? El no negociable es la alimentación, el no negociable es el sueño, la hidratación, ¿sí? Esos son no negociables. Yo no le puedo entregar al niño, es que se para a jugar y le digo, mamá, ¿qué hacen los juguetes adentro del cuarto? Si usted sabe que el ambiente no está favoreciendo la estructura para irse a dormir, ¿qué hacen adentro? Exacto. Esos juguetes tienen que estar afuera. Es que va y los busca, mamá. ¿Quién es la que tiene el control aquí? Aquí el niño tiene que dormir, porque si el niño no duerme, al otro día no va a trabajar en terapia, Ujú. ¿sí? Entonces, la crianza respetuosa se está confundiendo un poco porque se le entrega al niño la responsabilidad El cuando el control adulto, ¿sí? Es el que tiene que de lo llevar la pauta que debe el en la Y ahí estructura. es donde viene el problema. Entonces, claro, a veces, entonces, obvio, sin darnos cuenta y sin querer, seguimos alimentando el tema de la rigidez mental, porque parte de la flexibilidad, pues también es eso. O sea, él, ok, no, pero es que, sí, pero vamos a brindarle opciones, pero no es de darle 10 opciones, que, ¿cuál te parece? No. O sea, es la estructura, mira, las opciones son esta y esta. Y eso, Ahí eso. estoy siendo democrática porque te estoy dando a ti o sea, te estoy dando el espacio y la libertad de decidir. Pero entre las opciones que yo como mamá Ujú. considero, sé, fueron las que me orientaron, que son las apropiadas y adecuadas para ti en estos momentos. El tema de las adecuaciones, exacto, Claro. el tema de que la casa es un laboratorio. Uno poco a poco va etiquetando toda la casa y lo va organizando de una cierta manera porque eso también es lo que permite trabajar esa autonomía. Ujú. Ellos también poco a poco pueden ir ganando espacios, haciendo cosas por sí solos, porque para eso generamos toda esa estructura, Estructura. eso es básico, eso es fundamental. Y obviamente, bueno, hay que explicar a los papás el por qué, para qué es que hacemos eso. O sea, obviamente, mientras ellos ya poco a poco van teniendo esa autonomía de saber dónde está cada cosita, que por qué la manejamos de cierta manera, como las adecuaciones perfectas que nos acaban Ujú. de dar con el tema del riego, es eso básicamente. Yo recuerdo, me acordaste con el tema de los juguetes. Gabriel, cuando estaba chiquitín, agarró una maña que era que le encantaba hacer unos brebajes en el inodoro. Entonces agarraba limón, leche en polvo, pero recordemos, o sea, el tema de la leche era muy crítico porque en Venezuela, con el tema de la escasez, conseguir leche en polvo, eso era casi como oro molido. Era muy difícil de encontrar y más de una vez me llevó a voltear completa así la leche. Después de hacer el embrujo, ¿verdad? Él se metía las manos y llevaba, hacía como una masa y todo eso me lo embadurnaba, porque eso le encantaba hacerlo en mi baño. Y después agarraba todo eso y lo embadurnaba en el cobertor de mi cama. Dios ¿Ok? mío. Entonces, nada, uno se descuidaba y él iba a eso. Entonces yo dije, bueno, ¿qué puede favorecer a extinguir esta conducta? Obviamente que no tenga los ingredientes de la pócima. Si yo saco de la mano, o sea, que él no consiga, porque era siempre eran esos dos elementos, o sea, no era que él tiraba otras cosas, no, o sea, eran los limones y la leche. Entonces yo dije, bueno, perfecto, hay que esconderlo, la leche bajo llave o sacarla hasta de la cocina y los limones también hay que desaparecer, ¿ok? Y tendría que poner los ajustes al baño, y bueno, empecé a hacer una serie de ajustes, después otra, entonces se le quitó. Y Gabriel después también tuvo, yo siempre he dicho que cuando me preguntan, ¿qué? ¿Pero cuál es el interés restringido de Gabriel? Comer. Y yo también pequeño era mucho más complejo manejar el tema de que no estuviera comiendo cada rato, que sacara cosas de la nevera, no sé qué. Sí. Entonces que me tocó llegar un momento de decirle, claro, la norma tenía que ser para los dos, porque obviamente Gabriel muchas cosas de repente las ha hecho por imitación de Mac. Entonces decirle, miren, ambos tienen completamente prohibido ingresar a la cocina. A la cocina. Ya no era un tema ni siquiera de que no me pueden abrir la nevera. No, o sea, No. en esa casa casualmente había como una línea divisoria, o sea, las cerámicas cambiaban de donde estaba el pasillo a donde empezaba la cocina. Entonces decía, hasta aquí ustedes pueden pisar.
Lo que necesiten, de ahí para adelante me pegan el grito si yo estoy en la cocina tal, y yo me salía de la cocina. O sea, Ujú. nunca caí en el juego de que, bueno, acércate para darte tal. No. Mamá, que quiero agua. Sí, como no, con mucho gusto. Siéntate en la mesa que ya yo te llevo. Además que fue algo que me ayudó a trabajar conducta alimentaria, que también se lo explico mucho a las mamás. Cada vez que él van a comer, tienen que ir generando el trabajo con unos horarios. Que no, que es que una sola merienda no es suficiente. No importa, te fraccionas a dos con lo que le vas a dar, pero pones horarios y pones siempre la norma de que Las para normas. servirte un vaso de agua o para darte algo de comer, tú tienes que estar sentado. Ujú, Hasta que él no esté sentado en su lugar, no se le puede llevar las cosas. ujú. Entonces, este orden, esos son condicionamientos operantes. Claro, condicionamiento Entonces, para. generar esos condicionamientos donde todo se repite, donde todo va siendo predecible, es lo que nos va ayudando a trabajar conductas. Y eso no se logra de la noche a la mañana. ¿Ok? Eso que Matías y Gabriel tengan ese repertorio tan completo de comer, que ellos saben la rutina perfecta de que cada uno llega y de una vez lo primero que hace es quitarse su uniforme, ponernos la ropa sucia, cambiarse de ropa, porque aquí nadie puede venir a comer sin camisa a la mesa ni en interiores. Así Claro. vamos los tres. Que ellos se sientan, que comen, que cada uno tiene funciones definidas que yo, o yo no tengo por qué decirles nada, uno pone cubiertos, come, lo Ujú, recogen, ellos enseguida se van a acostar, o sea, eso ha sido un trabajo de años. Matías ya es un muchacho que va para los 17 años, Gabriel es un muchacho que va para los 15 años. Y cada quien, obviamente, en función de sus capacidades y del punto de la vida que lleva, son las responsabilidades que tiene dentro de este hogar. Pero aquí nadie está exento de responsabilidades, que es otra cosa muy importante. claro. Nosotros hablamos mucho de inclusión y muchas veces sin querer nosotros mismos excluimos a los hijos Somos. dentro del hogar, ¿ok? Entonces, hacer ese trabajo e inclusive poder generar esa cohesión entre los hijos que tienen condición y los que no, porque eso es otro tema muy complejo, Ujú, porque los otros hijos muchas veces se sienten, bueno, que no son tan atendidos, que tienen que aceptar que este hermanito requiere pues mucho más cuidado, mucho más atención, pero a veces es difícil quererte cuando siento que me robas la atención de mi papá y que yo también lo sí, necesito. Es distinto cuando yo también como hijo te voy asignando tareas con tu hermano, para que vayas aprendiendo de la condición, para que te vayas empoderando, para que vayas comprendiendo por qué tu hermano se comporta de cierta manera, de que tú puedes enseñarle cosas, de que tú ujú. puedes irlo apoyando poco a poco. Cuando hablamos de niveles, que eso a la gente yo no sé por qué le para tanto los pelos. Sí, yo tampoco entiendo. Entonces, porque sí, o sea, o bien porque uno diga leve, moderado, severo, o diga uno, dos, tres, simplemente lo que estamos hablando es que cada persona dentro de su configuración particular, hay cosas que las puede hacer sin ningún tipo de apoyo, para otras requiere orientación y para otras requiere un apoyo total. Hay que llevarlo de la mano, porque literalmente para explicar. Y qué bonito cuando los hermanitos se comprometen a ese proceso. Ujú, ¿Ya? Cuando, bueno, mira, hijo, para esto tu hermano necesita esto, hay que llevarlo desde cero, tal, y lo va llevando y el otro lo ve como un juego y entonces este hermanito se siente grande, se siente así como que, bueno, estoy siendo tomado en cuenta responsable. para que yo colabore con mi hermano. Entonces, todas esas cosas que puedan parecer muy insignificantes es trabajo de autoestima, es trabajo de esa familia, es trabajo de integración, o sea, tienen muchos elementos muy valiosos. Porque yo inclusive, nuevamente, yo lo que tengo son solamente estos dos hijos dentro de la condición, y eso pasa mucho acá, que Mati le brinda muchos apoyos a Gabriel para que Gabriel pueda ejecutar cosas. Y Matías es otra persona dentro del espectro. Claro, pero le ayuda. Es lo mismo muy como David, que tú y no nos Exactamente. Entonces, parecemos mucho en claro, eso, porque entonces David si lo va eso a pasa ayudar. aquí, en estos tipos de hogares, que nosotros tenemos solamente hijos dentro de la condición, cuánto no más en hogares de repente donde hay población mixta. Ujú, Entonces, eso también es parte del trabajo, también importante. Bueno, yo sé que, por ejemplo, cuando se vive en pareja, a veces es complejo para alguno de los dos llegar como a aceptar más el tema del diagnóstico, el tema de que es complejo, el tipo de tareas que hay que desarrollar. sí, Entonces yo creo que también uno como pareja tiene que sentarse y decir, bueno, mira, porque yo tengo esos casos de papás mamás que me dicen, mira, no, él definitivamente dice que para él es muy duro todo el proceso, que él se encargue pues de proveer, de conseguir todo y que yo pues me encargue del proceso. Ok, si eso funciona para ustedes está bien. tal O sea, nadie tiene por qué juzgar eso y decir, ay, no, qué mal padre, claro, si el proveedor que está completamente, ¿no? O sea, ese papá irá avanzando el tiempo y en algún momento se podrá incorporar un poco más a ese proceso. Pero es preferible estar claros en qué es lo que cada uno va a brindar para no estar generando expectativas vez. sobre el otro que no se van a cumplir. Porque ahí es donde empiezan los conflictos y si se rompe esa estructura, ese roble que tiene que estar ahí fundamental para los hijos, toda la estructura se va a colapsar porque finalmente los hijos son el reflejo de los padres.
¿ya? de la coherencia que hay entre los Y la padres. Porque mira coherencia, que entonces, tocas un tema súper importante, porque yo tengo muchas familias que son así como tú las mencionas, donde papá provee y mamá se hace cargo de lo. De hecho, yo también fui así en un periodo, bueno, y de hecho cuando fueron recién diagnosticados, mi esposo me dijo, hazte tu cargo de toda esa parte médica porque es que tú eres la que entiende, ¿sí? Pero yo también trabajo, entonces, y él era el que los estaba criando. Y entonces yo decía, bueno, pero espérame porque es que es muy complejo para mí lograr manejar esta estructura y yo tratando de hacerlos autónomos y él de otro lado completamente opuesto, ¿sí? Haciéndoles todo. Entonces yo decía, yo hago todo mi esfuerzo para hacer estos acercamientos, ¿cierto? A el papá lograr obediente. y, Sería papá exacto, y yo compraba la cosa y bla, 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 y entonces me hacía toda la escala ascendente, el análisis de la tarea. Primero lo vamos a enseñar a que agarre la taza, toda la semana hasta que sea independiente, y luego nos vamos moviendo pasito a pasito. Y yo decía, pero ¿por qué esto está tan complejo? O sea, porque ellos no avanzan, ¿sí? Con el uso de la cuchara, por ejemplo, con Nicolás. Y yo decía, pero si conmigo ya la agarra, y en los fines de semana nos sentábamos a cenar, y entonces él no sabía, miraba al papá y me miraba a mí. Claro, el papá le daba le daba, ¿sí? La comida y yo lo dejaba comer. O sea, que ese niño cuando nos tenía los dos, no problema. sabía qué papá ¿Qué tenía que dice seguir. Si a la mamá que le estaba ayudando a ser independiente, ¿sí? O el papá que cuando está con él, pues le cucharía porque es la manera dentro de sus recursos, no estoy criticando, ¿sí? Yo tengo unos recursos diferentes a los de mi esposo. Yo todos los días tengo un montón de niños que yo tengo que mirar la manera en la que me funcionan las cosas. Que si la mamá me dice, Nancy, de hecho aquí hay una mamita súper linda, que su bebito no tomaba agua y necesitamos que se hidratara. Y decía Nancy, es que no toma agua y no yo tengo que mirar de qué manera cada día que ese niño llega a mi consulta, ayudarlo a que se hidrate. ¿Sí? Ese es mi objetivo y mi rol con ese bebé. Entonces, claro, yo tengo toda una serie de estructuras y estrategias a lo largo de todos estos años con todos mis pacientes que son mis maestros. Y entonces yo digo, bueno, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer esto, mi esposo no. Entonces también es ese respeto por el otro en la crianza, pero también necesitamos que los dos vayamos en una misma línea, porque es que resulta que yo, aquí está la mamita, es que resulta que yo voy en una línea y tú me estás, ¿sí? Porque no nos hemos puesto de acuerdo. Entonces, Exacto. tal vez sí, si entre los dos decimos, ¿sabes qué? Esta semana vamos a trabajar tal cosa y vamos a ir pasito a paso. En la medida en que el otro, que tal vez no se siente tan preparado, sí, podamos ir juntos a buscar esa Porque autonomía. esa es otra cosa súper importante y perdonen que vamos a ir cerrando porque claro, se me está pasando interesante. Sí, Listo, dale. el tema, pero muy importante, que muchas veces eso pasa por miedo. O sea, a Ujú, veces uno de los dos por miedo a hacer sufrir al hijo o por miedo de que lo estoy haciendo mal o que si me lo estoy imponiendo demasiado, que pues si puedo ser negligente o le puedo hacer daño o que de repente el niño se eche la comida encima, qué sé yo. El ujú, miedo muchas veces nos domina eso, pero hay una cosa muy importante. Yo siempre he dicho que el miedo es una emoción muy valiosa porque te motiva a crecer, o sea, ujú. te empuja. Te puede o frenar o te puede más bien catapultar, porque siempre piensa en eso. No, que a mí me da miedo que haga eso porque se puede estar. Ok, pero no te da más miedo que el hecho de que tú pongas ese techo no te permita llegar al siguiente nivel. O sea, ¿qué miedo? O sea, esa es una pregunta bien importante que uno siempre tiene que hacerse como papá. Si esto me da miedo, pero ¿qué te da más miedo sobre eso? Que pase qué con tu hijo o que pase qué dentro de la relación de ustedes. Porque eso muchas veces es lo que nos permite como romper esas estructuras. Que nos dice ella, pasa también entre terapeuta y papá, seguir trabajando en casa como te recomienda el terapeuta, creo que es súper importante. Sí, claro, y trabajar objetivos en común. O sea, Sí, no puede ser, o sea, el mismo objetivo tiene que estar dispuesto desde las tres terapias ujú, con el docente y yo también desde la casa, sí, porque nuevamente, o sea, la idea es, y eso es lo que genera la ruta acá, que en diferentes escenarios, obviamente que frente a diferentes estrategias y presentado de diferentes maneras, ujú, vamos consolidando objetivos. claro. ¿Sí? Vamos lento porque vamos lejos. Esa es una Pero frase chévere. mira, por ejemplo, estas mamis son súper lindas porque las dos están súper bien preparadas y ellas tienen claro qué necesitan con sus hijos, qué necesitas tienen y están súper dispuestas a trabajar, ¿cierto? Entonces yo tengo una mamá que está preparada al frente mío con un objetivo claro porque conoce a su hijo.
¿sí? Porque es una mamá preparada. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que ella viene y dice, no puedo con esto, ¿sí? Y desde toda su apertura me viene y me brinda todo, mire, esto es lo que está pasando con mi hijo. Y viene entonces el terapeuta, ¿verdad? Y analiza todo y dice, bueno, aquí tenemos que empezar con esto. Y esta mami se mueve allá. Dime si el resultado, ¿sí? Y esta mami lo puede comprobar. Cuando esta mami está en apertura, ¿sí? Dice, voy a hacer el cambio, Nancy, listo, perfecto. Haz el cambio. Mira, es inmediato que el progreso se va así. Cuando uno como terapeuta escucha a ese papá, tiene obviamente no decir, el niño debe cumplir con el hito del desarrollo de que tiene que no sé qué, como el libro, ¿verdad? La Sí. receta para todos. No, yo me salgo de ese límite y veo esta familia en su núcleo que necesita. ¿Sí? Analizo a ese papá desde qué postura está. Está desde una postura en la que podemos trabajar juntos. Yo tengo que dirigir primero el proceso un poquito mientras este papá se me va acomodando y se me va volviendo más seguro y después lo involucro. O este papá ya está listo para que me diga qué es lo que... Y vamos, ¿verdad? Y es así. Tiene que ser como yo decido quién está en mi equipo. ¿Sí? ¿Quién está en mi equipo? Porque aquí tenemos que definitivamente hacer equipo. O si no, no se va a lograr. No se va a lograr ambas. Es súper importante. O sea, es un tema de rivalizar, no es un tema de No. competencia, es un tema precisamente de poner todas las capacidades que tenemos ahí, entender que todos estamos Ujú. trabajando bajo un bien común. ¿El bien común cuál es? El bienestar de este hijo y de la familia. De la familia. Y no es solamente el abreboca de muchos lives que vamos a tener con Nancy, porque esto va a ser un espacio permanente que vamos a mantener aquí, no van a creer que esto va a ser una la cuaresma, ya que hoy nos salió todo tan perfectamente bien. Sí, lo hicimos. Creo que podemos empezar a ponernos en este espacio todos los lunes, me encantaría, Sí, sí, porque dale. realmente Súper. hay mucho para hablar y trabajar de estos temas y de verdad que pues muy agradecida por tu tiempo, porque yo sé que también tienes una agenda súper agotadora, vienes apenas llegando a tu casa, te agradezco mucho pues que nos compartas toda tu experiencia, todos tus conocimientos y bueno, gracias a todas las personas que nos acompañaron la noche de hoy, esto va a quedar grabado para las personas Grabado. que no lo pudieron disfrutar y bueno, nos vemos en un próximo Ámbar, encuentro. a ti mil gracias de verdad, porque tú conoces el interior de mi familia y nos hemos aprendido a conocer también que sabemos cuál es nuestra misión con las familias que están aquí escuchándonos y las que nos van a escuchar. Así que sí, yo estoy lista. Todos los lunes nos vemos si quieres. Perfecto, ya Vamos saben. invitando mamás, Jess, Tenemos claro. cita para el próximo lunes. Un abrazo. Feliz noche. Perfecto. Un besito.